notificar a la sociedad para que lo inscriba en el registro? ¿Cómo voy a notificar? ¿Cómo notifico? ¿A quién le notifico de la sociedad? ¿Que le publico un edicto? Publico un edicto para que la sociedad se entere y todos se enteren que transferí en el diario Publicaciones Legales y en un diario de mayor circulación por las dudas de que transferí 1000 acciones a Pablo era, no sé cómo se llamaban, a Pablo, al tercero. ¿Cómo hago? Bueno. Por escrito a la sociedad o a la entidad que está llevando el registro, no en un edicto, ni en un diario. Ah, bueno. A la sociedad le tengo que notificar. La sociedad se va a encargar de notificar a quien corresponda si lo lleva a otra autoridad, a otro organismo. ¿A quién de la sociedad le notifico? ¿Cómo hago para notificar a la sociedad? Por escrito, por un medio fehaciente, acompañando también, de ser posible, ese instrumento con el que documenté la transferencia. Porque yo debo documentar. Ah, al directorio, al directorio. ¿Y qué va a hacer el directorio? Supongamos que el registro lo lleva a la sociedad. ¿Lo inscribe en el libro de registro de acciones, puede ser? Bueno, lo inscribe en el libro de registro de acciones. Debita esa cantidad o ese importe de acciones a su cuenta. Bueno, inscribe esa transferencia a partir de lo que establece ese instrumento, ese instrumento, ¿no es cierto?, de transferencia, ese documento, lo inscribe en el registro. Lo registra la sociedad, el directorio. Bueno, actualiza ese libro, de esa manera lo actualiza. Muy bien. ¿Y de qué manera y qué efectos tiene? ¿Para qué yo inscribí? ¿Para qué yo le pedí le avisé, le notifiqué a través de un medio fehaciente esa transferencia? ¿Para qué? Para que tenga efectos contra la sociedad y los terceros. Desde el momento de la inscripción. Para que sea... Para que revista la calidad de nuevo socio, digamos. Bueno. ¿Y desde cuándo va a tener efecto contra terceros? ¿Exclusivamente contra terceros o contra quién también tiene el efecto? Contra la misma sociedad. Contra la sociedad, contra los socios y contra terceros. ¿Desde qué momento? ¿Desde su inscripción? ¿A dónde? ¿Desde que inscribo a dónde? Desde su inscripción en el libro de registro. Es para dar publicidad. Bueno. ¿Tengo que notificar aparte al registro público o a la autoridad de Contralor? No. No. ¿Quién dijo no? Tan así. Yo, Rafael. Yo, Rafael. Descano. No, porque la registración es privada. Dice que en su inscripción en el libro de registro, el 215, parece que ya produce efectos contra sociedad, socios y terceros. ¿Sí? El registro privado de las acciones. La transmisión de las acciones es libre, ¿sí? En realidad, tanto de las acciones como también de la SRL, las cuotas de la SRL.
son libremente transmisibles. Esto a partir de la 22.903 del 83 se introduce justamente la liberalidad, esa libertad en la transmisión de las partes de capital, ¿no es cierto?, de las cuotas o acciones de las sociedades de capital. Ya era así la anónima, le dio mayor, lo que se modificó fue para las SRL, donde había clases de SRL que estaban limitadas en su transmisión, se liberó a todas las cuotas, ¿sí? Todas las cuotas o partes de capital de la SRL son libremente transmisibles. Entonces, simplemente en este caso tengo que notificar a la sociedad a través del directorio, el órgano de administración, al efecto de que inscriba, registre esa transmisión en el registro correspondiente, en el libro de registro de las acciones, ¿sí? A través de un medio fehaciente. Como dice el 215, la transmisión de las acciones nominativas o escriturales, que son las otras clases, y de los derechos reales que la graven, debe notificarse por escrito a la sociedad emisora, un medio fehaciente por escrito, acompañando ese instrumento de transferencia, porque si yo transfería a Pablo, vamos a documentar esa transferencia. Tengo no solamente entregarle para el caso de que yo tuviera en mi poder las cartulares, las escriturales no, porque las escriturales directamente no se representan en ese papel, en ese título o valor, sino que directamente ellas se abren cuentas y se registran en esas cuentas que se abren en un libro especial, en un libro de registro especial, a nombre de cada uno de los accionistas. Entonces, pero en ambos casos, ya sean las cartulares o en el caso de las escriturales, yo voy a documentar por un medio fehaciente, registrar algo por escrito, ¿no es cierto?, para poder asegurarme de la transferencia y del otro, de la otra parte, el comprador o el adquirente de mis acciones, entregarme el precio o el convenido o el precio o parte del precio o como se haya estipulado el pago, ¿no? El pago del precio por esas acciones. Por lo tanto, por escrito, acompañando una copia de ese instrumento, ¿no? Yo le notifico a la sociedad, al directorio, de esa transferencia, al efecto de que se registre. Y desde entonces ya produce efecto contra la sociedad, contra los socios y también contra los terceros. En caso de las acciones escriturales, la sociedad emisora o la que lleve el registro cursará aviso al titular de la cuenta que se efectúe el débito, porque se acredita si yo adquiero acciones como se me debitan de esa cuenta si yo transfiero esas acciones. Se me debe notificar una vez que se hace ese débito en virtud de la transmisión, dentro de los 10 días de que se inscribió la transmisión y por lo tanto se me debita en el domicilio que se haya constituido. Que haya constituido cada socio, ¿no? En el domicilio constituido. En las sociedades sujetas al régimen de la oferta pública, la autoridad de contralor podrá reglamentar otros medios de información a los socios, si fueran las acciones que se hacen ofertas públicas, que también estas, no se olviden, como la sociedad está sujeta a la Ley de Mercado de Capitales y al control de la Comisión Nacional de Valores, que tienen sus propias resoluciones y reglamentación, y la Inspección General de Justicia o persona jurídica tiene diferentes resoluciones también y hacen diferencia en cuanto cotizan en bolsa o hacen ofertas públicas y las anónimas que no hacen ofertas públicas. Las acciones endosables se transmiten por esas son las endosables que desde la ley está en vigente, la ley de titularidad mejor dicho, de nominatividad de los títulos valores,
ya no hay más al menos para el régimen de la ley de sociedades, la Ley General de Sociedades, no hay más nominativos, ¿no? Tacho de mi ley ese párrafo. ¿Cómo? Lo voy a tachar de mi código, de mi ley a ese párrafo. No lo tache, tenga en cuenta nada más que está según la reforma de la, creo que es la 24.587, ¿puede ser? Algo así. 597. 597, bueno, esa es la nominatividad. Bueno, pero esa transmisión, a su vez, como dice el artículo 214, puede estar limitada, es decir, puede haber una limitación en la transmisión que debe estar establecida en el estatuto. El estatuto puede limitar la transmisibilidad. No puede prohibir, pero sí puede limitar la transmisión de las acciones, tanto de las cartulares, las nominativas, no endosables, como de las escriturales. La limitación deberá constar en el título de las cartulares, en ese título que las representa, también en la inscripción en el registro, y también debe en el título en el registro de las escriturales, en las cuentas, o en cualquier otro tipo de comprobantes, ¿no es cierto?, y estados respectivos, debe inscribirse esa limitación, es decir, debe figurar esa cláusula limitativa. Por ejemplo, que todos los socios acepten, o la mayoría requerida acepten, se manifiesten, aprueben o no esa transferencia, o el ejercicio del derecho a la opción a compra, es decir, que primero se ha ofrecido aquel que quiere adquirir las acciones, aquel socio que quiere adquirir esas acciones, que sea ofrecido a ellos, y si no aceptan o si no hacen uso de ese derecho, entonces recién adjudicárselas al tercero, ¿no es cierto? Es decir, que si las acciones, si mis acciones, esas 1000 acciones que yo quiero vender, están limitadas en su transferencia, yo no las puedo directamente transferir, sino que primero no las puedo transferir directamente, sino que tengo que cumplir con las cláusulas estatutarias, con las cláusulas previstas de limitación en la transferencia, ¿no es cierto?, previstas en el estatuto. Ahora, si una vez que se cumple, lo que pasa es que la ley de sociedades no se explaya más al respecto, no establece cómo hacerlo, qué procedimiento, ¿no es cierto? Por eso se analiza, siempre ¿es una compraventa de bienes registrables? ¿Es un bien? ¿Es una transmisión de títulos? No, parece ser que no siempre, no es título, porque si bien se le aplica a las cartulares el régimen de los títulos valores, no son títulos valores. No son bienes muebles, son registrables, sí, pero registrables en un registro privado. Son bienes que se registran, pero no es un bien mueble. Entonces, tienen un régimen especial, y la transmisión tiene que ser, tampoco no es una compraventa, puede ser, pero no la compraventa que se va a ajustar al régimen del contrato de compraventa del Código Unificado ahora, sino un régimen especial de transmisión, ¿no es cierto? Porque tiene características propias de la compraventa, como es la entrega del bien, el traspaso de esa titularidad de las acciones, sea una u otra clase, y por otro lado el pago de un precio, ¿no es cierto? El pago de un precio por esas acciones, por parte del adquirente o del comprador. Pero tampoco se ajusta totalmente al contrato de compraventa, con la compraventa del derecho común, sino tiene un régimen un poco escueto, a lo mejor por eso traen por ahí sus inconvenientes en la interpretación, pero tiene un régimen especial en cuanto a la transmisión o transferencia de ellas. Y por otro lado, están quienes consideran que no es descabellada la aplicación, por analogía,
de las normas referentes a la transmisión que trae la ley sobre la transmisión de las cuotas de capital de la sociedad de responsabilidad limitada, que es un poco más extensa, que es un poco más explicativa, ¿no es cierto?, en cuanto a la transmisión de las cuotas, que también son libremente transmisibles. Ahora ellas figuran en el contrato porque no son susceptibles de representarse en un título las cuotas de las SRL, ya vamos a ver cuando veamos SRL, sino que ellas figuran en el contrato social. Cuántas cuotas, qué valor tiene y cuántas le corresponde o pertenecen a cada uno de los socios de la SRL. Entonces, la transmisión también es libremente transmisible, que eso fue lo que incorpora la 22.903, la libre transmisibilidad del capital de las SRL también, para equipararla a la anónima con respecto a su capital, y también la posibilidad de limitarla a través de cláusulas estatutarias, convenidas, votadas, aceptadas por los socios, ¿no? Pero se explaya un poco más en cuanto a que, por ejemplo, establece que no solamente basta que estén incorporadas en el contrato o en el reglamento de la sociedad, que debe estar escrito también e inscripto en el registro público, tanto el contrato de la SRL como su reglamento, si se hubiera redactado un reglamento. No basta con que estén las cláusulas estatutarias que limitan la responsabilidad, que limitan la transmisión de las cuotas, sino que es también necesario que se establezca su procedimiento, es decir, cómo se va a aplicar, en qué consiste esa cláusula y cómo se va a aplicar, cómo se va a ejecutar esa cláusula estatutaria, ¿sí? Cómo se va a ejercer esa cláusula estatutaria. Y eso podría establecerse, podría disponerse eso en el reglamento, por ejemplo. Explicar el procedimiento en que se va a limitar, como por ejemplo, cómo van a aprobar los socios, si requerimos la aprobación de los socios, por qué mayoría, cómo van a votar, cómo se le va a notificar para el efecto de la votación. Si van a ejercer, si se le otorga un derecho de preferencia, si limita, porque hay un derecho de preferencia en la opción a compra, cómo van a ejercer ese derecho de preferencia, ¿sí? No obstante, la ley establece pautas que pueden, mejor dicho, pautas mínimas sobre las cuales deben aplicarse o reglamentarse, establecerse ese procedimiento, ¿sí? Y también, es decir, el plazo dentro del cual se les tiene, ellos deben manifestarse, y si dentro de ese plazo los socios no votan, aprobando o negándole, que debe ser siempre justificada. Yo no le puedo decir supongamos que aceptamos y aplicamos ese mismo, por analogía, esa normativa de la SRL, la aplicamos acá para la anónima. Yo no le puedo decir, ¿y por qué votan en contra y no me permiten a mí que yo, no me aprueban mi transferencia o que yo transfiera mis acciones o parte de mis acciones a Pablo, a este tercero Pablo, que me da 10.000 pesos por acción? ¿Y por qué no queremos? No, tiene que estar fundado, justificado, de lo contrario uno puede acudir a la justicia y se va a resolver que es injustificada la prohibición o la negativa, o por ejemplo transcurre el plazo que establece para las cuotas de la SRL, o el plazo que establezcamos nosotros, si transcurre ese plazo se la tendrá por aprobada. Se tendrá por aprobado, si no votan los socios dentro de ese plazo, se tiene por aprobada la transmisión. Es decir, todo eso hay que aclararlo, porque si no origina conflicto, y finalmente tenemos que ir a la justicia. Lo mismo que la impugnación, eso está todo está más o menos, no digo, pero por lo menos tienen un artículo para
la SRL, para las cuotas de la SRL. Por lo tanto, podríamos aplicarla también en el caso para las acciones de la anónima. Es decir, ¿qué pasa? Yo le apruebo, estoy de acuerdo en que lo venda Pablo, pero me parece que el precio no es el adecuado, ¿no? Es decir, impugno el precio. Porque yo también quiero comprar, pero ese precio no. Impugno el precio. No es el adecuado. Tengo que, por supuesto, finalmente el que va a decidir cuál es el justo precio de esa acción va a ser, en el caso de que se genere un conflicto, ¿no es cierto? Va a ser su señoría, el juez. Y lo va a tener que hacer a través porque el juez tampoco técnicamente requiere un conocimiento especial, entonces va a tener que nombrar peritos o tasadores que van a determinar cuál es el justo precio de esa acción. Porque la acción, el justo precio al momento de la transmisión no es lo que significa el valor nominal de cada acción. El valor nominal es el valor que representa dentro de ese capital que tiene la sociedad cada una de las acciones. Supongamos 1.000 pesos, ¿sí? Pero a lo mejor en ese momento mi acción no vale 1.000 pesos, puede estar valiendo 100.000 pesos. ¿Pero por qué vale 100.000 pesos? A ver, ¿por qué les parece a ustedes que esa acción está muy por encima de ese valor nominal? A ver, denme un ejemplo, no le estoy diciendo que simplemente piensen. Supongamos que en base al capital social, las acciones que se han emitido en base a ese capital social y a la actuación de la sociedad, las acciones están en 1.000 pesos el valor nominal. Pero a lo mejor cuando yo vendo, Pablo me ofrece 100.000 pesos por acción. Y a lo mejor es justo 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque a la empresa, a la sociedad le está yendo bien, entonces las personas quieren adquirir sus acciones para participar en las ganancias, y eso hace que suba el precio de las acciones. Por la suba del dólar también. Sí, puede ser, todo eso influye, pero depende de qué actividad realice la sociedad. Si el dólar no influye en general, pero si no influye directamente, puede no jugar, no influir en el valor de nuestra unidad del capital, ¿no? Pero sí es eso. En cuanto a cómo está la sociedad, a lo mejor la sociedad y la actividad de la sociedad, a lo mejor la sociedad, si bien figura 2 millones de pesos o 3 millones como capital social, pero la sociedad en cuanto a su actividad tiene un patrimonio mucho mayor, tiene un respaldo muy importante. Entonces esas acciones ya no valen 1.000 pesos, 10.000, 100.000, como era el valor nominal. ¿Sí? Por ejemplo, la sociedad anuncia que está por fabricar la vacuna contra el COVID, y ahí suben las acciones de la farmacéutica. Claro, entonces ahí también hay es decir, puede haber una gran expectativa en esta sociedad, en esta actividad, en este momento. ¿Por qué? Porque se dedica a una actividad que está en progreso, que tiene mucho apoyo de políticas económicas, porque es una actividad esencial, por ejemplo, que de acuerdo a las nuevas políticas económicas y productivas del Estado decide apostar a ese tipo de actividad, entonces va a tener posibilidad de concesiones, de excepciones tributarias, de créditos accesibles. Eso hace incrementar inmediatamente la participación del socio en esa sociedad. Cualquiera fuera, ¿no? Con más razón en estas sociedades de capital. ¿Sí? Y a su vez puede ser también eso con respecto al mercado y a lo externo, pero también puede haber razones internas. Por ejemplo, puede ser que yo, por más que yo decida vender 1.000 acciones, pero a lo mejor esas acciones forman parte de lo que, es decir, lo que componen ¿cómo se llama? El plantel mayoritario, ¿no es cierto? Es decir, que siempre que toman las decisiones, y si esta persona adquiere y están de acuerdo conmigo, porque tienen los mismos criterios y parámetros,
y va a votar en consonancia conmigo, vamos a mantener esa posición mayoritaria en la sociedad. Por lo tanto, por supuesto que tiene mucho más valor que acciones que tengan el accionista minoritario. Un pobre accionista minoritario que cuando vota puede votar o no votar porque da lo mismo, porque nunca por la cantidad de votos o de acciones y de votos que tiene, que le da sus acciones, no mueve, no decide, no tiene poder de decisión. En esas son acciones que, por más que a la sociedad le vaya bien y esté bien externamente en el mercado, hacia adentro igual son sociedades, son acciones que tienen un menor valor al momento en el que me refiero, no al valor, son todas de igual valor nominal, pero al efecto de su transmisión, de su obediencia, representan un valor menor que las otras. ¿Entienden esto? Doctora. Sí. ¿Entienden, no? Porque es la posición que esas acciones me va a dar a mí dentro de tomar las decisiones y el qué poder me van a dar en la sociedad. No es lo mismo ingresar con acciones del grupo minoritario, que nunca decide nada, que ingresar adquiriendo por menos que sean, pero acciones que forman parte del poder y del grupo mayoritario en la sociedad. ¿Entienden? Supongamos que sea una sociedad que se integra a través de estos grupos me refiero de accionistas, ¿no? Que tienen diferencias y que forman estos acuerdos. ¿Entendieron esto? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, es decir que tienen, no es, en materia accionaria, no es, hay que analizar todo esto, ¿no? Y más como ya les digo, que tenemos un régimen bastante escueto, limitado y que trae su inconveniente, no es el valor nominal y lo que ella vale. Fíjense que acá tengo un fallo. La Cámara Nacional Civil Sala D de febrero del 2019, bueno, tiene iniciales, nomás como se pone ahora, JM contra SH y S sobre ordinario. Esto es una sociedad conyugal, la liquidación de una sociedad conyugal. Se liquida la sociedad conyugal. Dentro de esos bienes que constituyen la sociedad conyugal, los bienes de la sociedad conyugal, a su vez los socios, mejor dicho, los cónyuges, excónyuges, porque se disuelve esa sociedad conyugal, entre los bienes de esas gananciales que se va a disolver, están acciones, porque ambos son socios de dos sociedades, ¿sí? ¿Me van siguiendo? De dos sociedades anónimas, de las cuales también forman parte los hijos del matrimonio. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Entonces, en una sociedad, en una de las sociedades anónimas, tienen el 55% de las acciones. Esos son gananciales. Y en otra de las sociedades anónimas está el 66% de las acciones, ¿sí? De esas acciones gananciales. Entonces, ¿qué es lo que pidió el marido, el ex esposo en esa disolución de la sociedad conyugal? Que en lugar de que se les entregue acciones, que se le entregue otros bienes del acervo ganancial de la sociedad, del patrimonio del matrimonio, ¿sí? Que forman parte de ese patrimonio matrimonial, que es lo que se está disolviendo y liquidando. Se hace una participación de esos bienes gananciales, que se le entreguen bienes
otros bienes, y no que no se dividan las acciones, porque en ese caso, él, de ser accionista mayoritario, se perjudicaría porque pasaría a ser como el resto de las acciones, va a quedar la mitad de esas acciones de una y otra sociedad van a quedar en manos de la cónyuge, de la ex cónyuge, ¿no? Y las otras acciones las tienen los hijos. Entonces él que tenía, que era mayoritario, al dividirse, al disolverse, va a quedar minoritario, ¿no es cierto? Va a perder esa decisión o va a ese poder mayoritario que él tenía. Entonces él dice que al liquidarse, que al disolverse y liquidarse ese patrimonio del matrimonio que se está disolviendo, esa ganancial, que se le entreguen otros bienes, no las acciones, que él quedar con la cantidad de acciones mayoritarias, que las acciones no ingresen a esa partición, ¿sí? A esa disolución. Y en este caso, fíjense que esta solución la tiene el código, pero para los casos de sucesión, indivisión forzosa, que puede ser del establecimiento o que puede ser de participaciones societarias, pero en el caso de la sucesión, el cónyuge supérstite o los herederos pueden pedir. Y lo tiene también atribución preferencial, la atribución preferencial del cónyuge o de los herederos que se le atribuye que no entre a la partición, ¿sí? Cuando se atribuye preferencialmente. Pero no en este caso, que es la disolución, estando en vida ambos, que se disuelve por una decisión de los cónyuges, de los excónyuges que disuelven el matrimonio. ¿Entendieron esto? ¿Entienden? Porque, bueno, muchos de ustedes están dando familia, habrán visto en materia y sucesiones, en el sistema patrimonial del matrimonio, cuando es ganancial, o separación de bienes, bueno, separación de bienes, porque los bienes están separados, pero en el caso del ganancial y se divide, cómo juega la atribución preferencial y cómo juega la indivisión, ¿cuáles son? 23, 33, 30 y 23, 30, 31, 32, 23, 33. Después, y lo siguiente, varios de los de atribución preferencial. Entonces, ¿qué hizo el juez de primera instancia? El juez liquidó la sociedad, la sociedad conyugal, declaró que la masa de bienes gananciales se encontraba comprendida por el 55% de acciones y de una sociedad y el 66% de la otra sociedad. Y, es decir, era el paquete accionario de las dos sociedades. El juez, el cónyuge, el marido, el ex esposo, apeló esa decisión y solicitó más vale que se aportara otros bienes, que no las acciones, sino que que se vendiera otros bienes, es decir, activos de esa organización empresarial societaria, ¿no? Y la Cámara no hizo lugar y confirmó la resolución de la CUO, es decir, de primera instancia, diciendo que la liquidación de la sociedad conyugal debe efectuarse mediante la división del paquete accionario, que forma parte de la sociedad conyugal, de dos sociedades, sin que proceda la venta de los activos de la empresa, por ejemplo, bienes que tuviera, otros bienes o inmueble, lo que fuera. Ya que el artículo 2374 que es justamente uno de los que me estoy refiriendo ahora.
2374 cuando habla de la partición, principio de partición en especie, pero cuando habla de modos de hacer la partición en general. Si es posible dividir y adjudicar los bienes, en especie, ninguno de los copartícipes puede exigir su venta. En caso contrario, si no es posible adjudicar, se debe proceder a la venta de los bienes y a la distribución del producto que se obtiene. También puede venderse parte de los bienes si es necesario para formar los lotes. Los lotes, si es necesario para posibilitar la formación de lotes que está en el artículo 2377. Que para el cual no se tiene en cuenta ni la finalidad, ni el destino y el uso de los bienes. Pero en principio es lo que dice, la atribución de especie, no la venta, si fuera posible atribuir en especie, los bienes en especie, dividir y adjudicar los bienes. Y acá el juez consideró que era posible atribuir esas acciones como un bien, ¿no es cierto?, en especie, y por lo tanto le adjudicó, dividió la mitad de las acciones que le correspondían de una sociedad y otra sociedad, como bienes gananciales, 50% y 50%. Por supuesto que ahí ambos perdieron, la mayoría. Él perdió, sobre todo, evidentemente, él manejaba, él tenía la disposición y administración y por lo tanto manejaba, tenía la mayoría en la toma de decisión. Él pierde ese poder de decisión, ¿no es cierto?, esa mayoría en ambas sociedades, porque el resto le corresponde a ella, más otro porcentaje que le corresponde a los hijos. Y eso es lo que él no quería. Entonces, en base a este principio del Código Civil y Comercial, contiene el principio general de que la partición debe ser en especie, y la asignación de partes iguales a los 12 cónyuges es absolutamente posible. Las costas de vengada, que esa es la diferencia con la resolución de primera instancia, acá sí le hace diferente la sanción por las costas, ¿no?, de vengadas en el proceso de liquidación de la sociedad conyugal en primera instancia, se distribuyen en el orden causado, pero en tanto en la Cámara, es decir, en tanto que existió una razón fundada para litigar y que en definitiva ganó la postura de la demandada, reconveniente en cuanto pidió en su escrito liminar la adjudicación de la mitad de las acciones a su cónyuge, al proponer la partición en especie del paquete accionario. Entonces acá determina por su orden. ¿Entienden? ¿Entendieron esto? Sí, doctora. Acá hay otro párrafo de la sentencia que me parece importante. 60% era de una, era 55 y la otra 60%, ambas anónimas. En este caso no existe discusión sobre la necesidad de proceder a la liquidación de la masa de bienes gananciales, como tampoco sobre la determinación del porcentaje asignado en cada una de las sociedades comerciales. El meollo del conflicto se centra en la petición del actor al pretender que la partición sea en especie, asignándole bienes que componen el acervo de las sociedades comerciales y no la entrega de acciones, de las acciones que estaban en cabeza de cada uno de los cónyuges. El Código Civil trae normas específicas acerca de la partición de comunidad, cuando está el matrimonio bajo el régimen o el sistema patrimonial de comunidad o ganancial como era este. La masa en común se integra con todos los activos gananciales líquidos de los cónyuges y además el artículo 500 del Código Civil y Comercial remite en esta materia las normas de partición hereditaria, las que se aplican a todos los supuestos de liquidación.
Profe, ¿está en internet ese fallo? ¿Está en este? Sí, todos estos fallos No, seguros. Le estoy preguntando. Esta es la ley, esto está publicado en la ley de mayo del 2019. Pero debe estar, a lo mejor no sé si está permitido, si estaba hecho público, permitido, pero si buscan en la Cámara, es Cámara Nacional de Comercio, ¿cómo les dije? La Cámara Nacional de Comercio, no, Cámara Nacional Civil Salade, no es comercio, claro, porque es sociedad conyugal, estaban acciones, pero acá en este caso una disolución del matrimonio. De la sociedad conyugal. Sala D, del 2019. ¿Cómo son las iniciales? J, M, el apellido empieza con J, J y M, contra S, H, sobre ordinario. Gracias. La cita en online es Jurisprudencia Argentina 1385, anoten, por ahí les sirve, del 2019. El número es 1385. De Jurisprudencia Argentina. Bueno, entonces, esto con respecto ¿cómo se fue la hora? A las acciones, ¿no? Bueno, ya vimos la formalidad, los derechos que otorga el socio, por supuesto, cada acción da en principio un voto por acción, aunque pueden algunas de estas acciones ordinarias, que son las que no tienen preferencia patrimonial, o preferencia en lo que hace a la facultad o el derecho por encima de esa facultad patrimonial, el derecho patrimonial que tienen todos los socios de participación en las ganancias, es decir, en el caso de que haya utilidades activas al final del ejercicio se distribuyen como dividendo, ¿no es cierto? O en el caso que se disuelve y liquide la sociedad la cuota de liquidación correspondiente, cuando es alguna facultad, un derecho por encima de ese supuesto básico, entonces lo que naturalmente le corresponde como un derecho patrimonial de los accionistas, significa que son socios con preferencia patrimonial. Y en contraposición a las acciones que no otorgan esa preferencia patrimonial, que son las llamadas acciones ordinarias. A su vez, estas acciones ordinarias pueden ser de voto privilegiado o voto plural en cuanto al otorgamiento de derecho político, ¿sí? Habíamos visto que se le puede otorgar hasta 5 votos. 2 votos, 3 votos, es decir, pueden llegar a tener hasta 5 votos por acción. Mientras que la de preferencia patrimonial pueden ser privadas de voto. Es decir, muchas veces se otorgan esa preferencia patrimonial a quienes admiten la incorporación de otros, aquellos socios fundadores, cuando requieren, admiten y aumentan capital, con acciones con preferencia patrimonial, como para atraer a los terceros que aporten, ¿no? Pero le privan de voto, cosa que no puedan votar las resoluciones sociales, y le priva de la posibilidad de ser administradores, se reservan los cargos de administradores, de directores y también de las sindicaturas entre ellos. Simplemente al efecto de que sean socios como inversionistas, ¿no? Que al final del ejercicio adquieran o tomen las ganancias o los dividendos de acuerdo a lo que le corresponda. Ahora, hay supuestos en que todas las acciones, aún la de voto plural o las privadas de voto, aquellas acciones que no tienen voto, recuperan un voto por acción, todas un voto por acción.
que son los supuestos de la Asamblea Extraordinaria, los supuestos especiales del último párrafo del artículo 244, que son los temas de la Asamblea Extraordinaria, que tienen mayoría agravada, porque para aprobar se requiere la mayoría del capital social, es decir, la mayoría, el voto